Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la prescripción negativa. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la prescripción negativa o extintiva, aplicando este conocimiento al caso concreto. Por la prescripción negativa se pierde el derecho de ejercitar la acción correspondiente para obtener la tutela del derecho subjetivo. Para ello basta el transcurso del tiempo. Esto lo establece el artículo 902 de nuestro Código Civil. El artículo 903 es inaplicable. El artículo 904 establece que prescrita la acción por el derecho principal, quedan también prescritas las acciones por los derechos accesorios. El artículo 905 establece que el ejercicio del derecho de acción se prescribe por 10 años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la Ley 272. El artículo 906 es inaplicable. El artículo 907 establece que la acción para exigir el pago de prestaciones alimentarias solo puede ejercitarse retroactivamente hasta por 12 meses, pero no por los anteriores. El artículo 908 establece que prescriben en 2 años todas las acciones siguientes. 1. Las acciones por honorarios o emolumentos, derivados de servicios profesionales y los honorarios de los árbitros, lo mismo que la acción que tengan los mandantes contra los abogados para la rendición de cuentas relativas al negocio sobre que versó el mandato judicial. Segundo, la acción de los directores de casas de educación y profesores particulares de cualquier ciencia o arte para el cobro de honorarios o emolumentos. Tercero, la acción del personal médico, sanitario y parteras por sus visitas, operaciones y medicamentos. Cuarto, los sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio personal. Quinto, la acción para exigir el valor de las obras que se ejecutaren por destajo. Sexto, la acción de cualquier empresario o comerciante para exigir el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras. Séptimo, la acción de los artesanos para reclamar el precio de su trabajo. Octavo, la acción de los dueños de las casas de huéspedes para exigir el importe del hospedaje y la de estos y la de los fondistas para exigir el precio de los alimentos que suministren. El artículo 909 de nuestro Código Civil establece que en los casos enumerados en el numeral 1 del artículo anterior, la prescripción corre desde el día en que terminó el negocio o desde aquel en que cesaron los interesados el patrocinio o mandato. El artículo 910 establece que en los casos enumerados en el numeral 1 del artículo anterior, la prescripción corre desde el día en que terminó el negocio o desde que cesaron los intereses en el patrocinio o mandato. En el artículo 911 establece que en los casos del numeral 3 corre desde el día en que se prestó el servicio o desde aquel en que cesó la asistencia. El artículo 912 dice que en los casos de los numerales 4, 5 y 7 corre desde el día en que cesó el servicio o se entregó el objeto. En el artículo 903 se establece que en los casos del numeral 6 corre desde el día en que fueron entregados los efectos si la venta no se hizo a plazo. El artículo 914 establece que en los casos del numeral 8 corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje o desde aquel en que se suministraron los alimentos. El artículo 915 dice que prescribe en 1 año la responsabilidad civil que nace del daño causado por personas o animales y que la ley impone al representante de aquello o al dueño de estos
Artículo 916. En los casos del artículo anterior, corre desde el día en que se causó el daño. El artículo 917 establece que las acciones para exigir el uso o cualquier otro derecho sobre bienes muebles prescriben en 1 año, contado desde el día en que se tiene dicho derecho. El artículo 918 establece que las acciones a que se refiere el artículo siguiente, cuando el pago se haya estipulado por periodo de tiempo menor que un semestre, prescriben en 1 año. El artículo 919 establece que las acciones para pedir intereses, rentas, alquileres, arrendamientos o cualquier otra pensión no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas a los 3 años, contado desde el vencimiento de cada una de ellas, siempre que el pago de dichas deudas sea estipulado por semestre o por otro periodo mayor que un semestre. La prescripción a que se refieren los 2 artículos precedentes no perjudica el derecho que se tenga para cobrar las frutas mientras este mismo derecho no esté prescrito. El artículo 921 establece que la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos prescriben por el término de 5 años. Estamos hablando de rendición de cuentas, salvo los casos determinados en el Código. El artículo 922 establece que la prescripción de la obligación de dar cuenta comenzará a correr desde el día en que el obligado termina su administración y la del resultado líquido de aquellas desde el día en que la liquidación es aprobada por los interesados o por sentencias que causan ejecutorias. El artículo 923 establece que a contar desde el vencimiento del documento o desde el día de la sentencia ejecutoria, las acciones a que se refieren los artículos 908, 915 y 919, si después de ser exigible la obligación se otorgare documento o recayere sentencia judicial, entonces no prescribirán en los términos antes expresados, sino en el término ordinario que se comenzará. El artículo 924 establece que por lo general el término para la prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible. El artículo 925 establece que las letras de cambio, pagarés a la orden, hayan sido o no endosadas, libranza, acciones al portador y otras especies de transmisión, sean las partes comerciantes o no, se prescribirán conforme a la ley de la materia. La interrupción de la prescripción. En el artículo 926 establece la interrupción de la prescripción y dice que se interrumpe la prescripción positiva cuando el poseedor es privado de la posesión del bien o del goce del derecho durante 1 año, a menos que recobre una u otra judicialmente. El artículo 927 establece que toda prescripción se interrumpe civilmente, 1, por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse. 2, por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor, aunque el juez que conozca de estos actos sea incompetente, aunque dichos actos sean nulos por defecto en la forma y aunque el demandante no haya tenido capacidad para presentarse en juicio. El artículo 928 establece que ni el emplazamiento judicial ni el embargo, aunque lleguen a contestarse la demanda, interrumpirán la prescripción positiva si el actor desistiere de la demanda. El segundo está inaplicable y si el demandado fuere absuelto por sentencia ejecutoriada. El artículo 926 establece que el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente. El artículo 930 establece que la prescripción se interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación o para el ejercicio de cualquier acción real. El compromiso hecho en escritura pública, sujetándose a la cuestión de la posesión o propiedad a juicio de árbitro, se interrumpe la prescripción. Ahora hablaremos de la suspensión de la prescripción. En el artículo 931 de nuestro Código Civil establece que no opera la prescripción en los siguientes casos. 1. Contra los
menores de edad y los incapacitados judicialmente durante el tiempo que estén sin tutor o guardador que los represente conforme a la ley. 2. Entre padre e hijo sujetados a la autoridad parental. 3. Entre los menores de edad e incapacitados judicialmente y sus frutos o guardadores mientras dure la tutela o la guarda. 4. Contra la herencia yacente mientras no haya albacea o guardador hereditario que hubiere aceptado que hubiere aceptado. 5. Este está inaplicable. 6. A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la prescripción negativa. Muy buenos días.